de la simbología que se usa en diseños de investigación, avanzaremos hacia lo que son variables, ¿ya? Las variables. Para que lo vayan incorporando ya en su curso, en su proyecto. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para conocer algo de la simbología. ¿Ya? Simbología, eso es. Acá. Entonces, cuando uno hace un proyecto de investigación, llega un momento que empieza a escribir con símbolos. Por ejemplo, la G, que significa grupo, GE, grupo experimental, GC, grupo control, también en algunas literaturas le llaman grupo testigo, ¿eh? Que es el grupo que uno mantiene intacto para comparar contra el grupo experimental. Por ejemplo, a un grupo le vamos a aplicar el programa y al otro grupo no le vamos a aplicar el programa. Entonces, el grupo que le vamos a aplicar el programa se llamará grupo experimental y el que no le vamos a aplicar el programa se llama grupo control. Y después comparamos efectos del programa. ¿Ya? Si nosotros hacemos selección aleatoria, ¿se acuerdan cuando hablamos de la muestra, las muestras aleatorias? Ahí empleamos estos términos, A o R, que significa asignación aleatoria al grupo experimental o al grupo control. Profe, ¿y el X, placebo? el placebo Grupo placebo. normalmente funciona como grupo control. Ok. ¿Ya? Claro, porque a eso los hacemos sentir que es un grupo experimental, pero sigue siendo un grupo control. ¿Mm? Después tenemos una X, que significa donde hicimos la intervención, y ese signo negativo significa que a ese grupo no le hicimos intervención. Observación 1, observación 2, observación 3, a pesar que ese dice 1, 2, pero esta es la observación, que es la primera medida. M de muestra, y eso, bueno, ya ahí vamos a entrar en términos más estadísticos, pero eso lo veremos el viernes, porque por ahora no. Entonces, cuando usamos esta nomenclatura, vamos viendo que aquí tenemos esto. Por ejemplo, vamos a medir un grupo, ¿ya? Al cual le aplicamos un estímulo y luego observamos. Grupo, le aplicamos el estímulo y después medimos. Eso es un estudio con una sola medición. Y después podemos hacer algo que se llama preprueba y postprueba al grupo. Medimos, aplicamos y volvemos a medir. Entonces, medimos como estaban al comienzo, aplicamos nuestro programa y volvemos a medir. ¿Ya? Este es el trabajo preexperimental con un solo grupo, que es el más clásico de todos. ¿Ya? Queremos probar nuestro experimento, nuestro programa de yoga, nuestro programa de fútbol, de pliometría, lo que sea. Entonces los medimos como estaban al comienzo, aplicamos el programa y después volvemos a medir. ¿Ya? Ese es. Luego tenemos acá. Aquí tenemos con grupos aleatorios, ¿se fijan? Entonces tenemos un grupo control, un grupo experimental. Le aplicamos el programa, a este no le aplicamos nada, ¿se fijan que tiene un signo negativo ahí? Y luego los medimos. Y vemos la diferencia entre los dos. ¿Está mostrando la imagen de la... ¿Esa la GE o está mostrando otra? ¿De la simbología? Estoy mostrando Porque experimento puro. es que no estamos viendo la simbología. Escúcheme.
Veamos, déjame ver, estamos aquí. Ya, compartir. ¿Ahí? Ahí Sí, sí, profe. profe. Ah, qué bueno que me... ¿Te fijas? Entonces acá tenemos nuestro grupo de aleatorios. El grupo control, que también son aleatorios. Medimos, a este le aplicamos programa, a este otro grupo no le aplicamos nada y volvemos a medir y después comparamos los dos grupos. Esos son los grupos más clásicos que hay en investigación. Vamos a ver uno más. Momentito. Creo que este no se lo había mostrado. Vamos a ver. Este no se lo había mostrado. Que aquí aplicamos con dos grupos. Aplicamos, medimos. No aplicamos nada y medimos. Entonces este no tiene preprueba. Solamente hacemos a un grupo no lo medimos, sino que le aplicamos directamente el programa y lo medimos al final. Y a este no lo medimos nada, ninguna cosa. A diferencia del otro, que se lo muestro a continuación. Momentito. Que salgo y entro. Y se me perdió este, creo que es. Sí, este. No, volví al inicial. Déjenme. Opa. Tengo los iconos muy chiquititos, entonces no los alcanzo a ver acá. Profe, pero se haya alcanzado a ver, pues ponga a ¿Sí? compartir pantalla, toda la pantalla, no busque como la imagen y después la busca desde escritorio. Eso, gracias. Ahí está. ¿Se ve ese? No. No la ven, ¿no? ¿Sí la ven? Díganme No, que sí. profe. No se ve la pantalla. No, nada. Nada, ya. Ponga a compartir y ponga pantalla, Compartir ¿no? toda la pantalla, ya está, ahí. Sí. Ahí. Y avanzamos. Ahí quedó. ¡Ah! Bien. Y sí. Excelente. Ya, vamos para el otro lado. Ahí estamos. ¿Te fijas? Que a este lo medimos, le aplicamos programa y volvemos a medir. A este lo medimos, no aplicamos programa y volvemos a medir. ¿De acuerdo? Entonces esos son los grupos clásicos experimentales y así se escriben los diseños. Entonces, estos son diseños experimentales. En los diseños que son descriptivos no es necesario hacer esta figura. O sea, existen formas de escribirlo, pero no es necesario. ¿Ya? Esto más bien se usa para los diseños experimentales. Veamos entonces. Estamos aquí. Entramos en el tema de variables. ¿De acuerdo? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Variables. ¿Qué son las variables? En una gran discusión que tuvimos con unos colegas, llegamos a la discusión que variable es algo que varía, que cambia. ¿Ya? Entonces, y esa variación puede adquirir distintos valores. Por ejemplo, hay alguien que está hablando sobre estado nutricional, hay un grupo ahí, que habla de las dietas veganas. Hay otro grupo que quiere ver cómo son los niveles, el aprendizaje. ¿Ya? Hay otro grupo que quiere ver la saltabilidad. Esas son
variables. Y estas variables tienen que ya expresarse en la hipótesis, en el problema y en la hipótesis. Ahí ya deben estar claras. Por ejemplo, ¿hay alguien que me pueda decir su problema de investigación, por favor? ¿Cuál es la incidencia de las enfermedades inflamatorias preexistentes y el nivel de actividad física en la prevalencia de SARS-CoV-2 en personas mayores de 18 años pertenecientes a la región de Valparaíso? Entonces, ¿cuál sería la variable que vamos a trabajar? ¿Incidencia? Tengo, sí, incidencia de la actividad física en la persona Perfecto. y además las enfermedades inflamatorias preexistentes. Enfermedades inflamatorias preexistentes. Muy bien. Ahí ya tenemos claritas las dos variables. ¿Te fijas? Ahora, más adelante vamos a tener que ver cuál es dependiente y cuál es independiente. Y ya la vamos a ver. Anita, ¿cuáles son tus variables? No Pregunta, sé. problema. Es cómo, cómo programar una clase de 45 minutos en ¿Ya? donde el 50% de estas sean actividades físicas moderadas, vigorosas, Entonces, lúdicas. programación de clases Claro, de nivel vigoroso. moderada, vigorosa en preescolar. Ah, en ¿Te preescolar, fijas? me faltó eso. ¿Te fijas? Y ahí tienes ya tus variables claras. Ah, está. Entonces, ahora tenemos que ordenarlas. ¿Ya? ¿Cómo se van a ordenar estas variables? ¿Alguien más quiere hacer el ejercicio para ir ordenando sus variables? Por ejemplo, Yuyo, ¿cuál sería tu hipótesis? No la pregunta problema, sino que la hipótesis de tu trabajo. La estoy buscando, profe. ¿Ya? La hipótesis. El aprendizaje significativo en estudiantes de enseñanza básica en la clase de educación física se logra a través de aplicaciones de comunicación virtual o directa de mejor manera que por medio de cápsulas. Perfecto. Entonces, aprendizaje significativo Claro. O sea, ahí las variables. y las variables serían Las dependientes sería aprendizaje en educación física bien, y aprendizaje significativo en educación física. Y las perfecto, independientes sería la clase presencial, online, directa, y la clase asincrónica o indirecta. perfecto. ¿Te fijas? Entonces ya en tu pregunta y en tus hipótesis ya las variables tienen que estar claras. De manera que cuando la pregunta de investigación es buena, el resto se va dando solito. Porque la relación entre las variables va quedando clara y además sabemos cómo medirlas, que es lo más importante. Sabemos qué instrumentos ya podemos aplicar. Ángela, ¿tienes tu hipótesis? Sí, profe. Bueno, tenemos dos, pero una es por sí y la otra por no. No, claro, es que La una siempre va a ser incidencia, así. Dale. la incidencia de una dieta vegetariana a comparación de una dieta omnívora tiene mejor resultado en el salto vertical en los estudiantes de primer año de la carrera de educación física luego de ser sometido a un programa de entrenamiento. Entonces, tu primera variable es dieta, ¿no es cierto? Vegetariana, Sí, omnívora. Y la variable que puede hacer cambiar todo eso es el programa de entrenamiento el en la Santa programa. Biblia. Sí. Ahí estamos claritos. Avancemos, pues. ¿Mm? ¿Y esto? Oh, interesante todas las cosas que tengo aquí. No las había visto. Ah, antes que esto. Entonces, dicho eso, las hipótesis, como ustedes ya saben, son afirmativas, están relacionadas con el problema formulado
tener claridad, brevedad y objetividad. Es decir, no hay que hacer una gran redacción, sino que deben estar claras las variables aquí, las relaciones. Entonces, posibilitar su comprobación, es decir, que cuando ustedes ya la enuncien, saben cómo la van a medir. Y, por supuesto, que el marco teórico debe responder a eso. Veamos entonces. Déjenme ver aquí. ¿Se ve eso? ¿Clasificación de variables? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Entonces aquí primero vamos a hacer esta clasificación, no vamos a abundar en otras clasificaciones, sino que estas son más prácticas para nuestro Profe, curso. ¿Sí? en ese sentido, entonces, ¿no se determina si es probabilística o no probabilística? No vamos a entrar en ese detalle. ¿Ya? Ya. Porque eso es la hipótesis. Vamos a ver si es probabilística o no es probabilística. Pero eso lo vamos a ver el viernes. ¿Ya? Ya, Por profe. ahora, quedémonos con las variables. ¿Y cuándo una variable es independiente? La variable independiente es la que provoca el cambio. Por ejemplo, en el caso de en el caso de la Camila Almonacid y de todo su equipo de trabajo que están haciendo las dietas omnívoras, las dietas vegetarianas, etcétera, ellos van a probar un programa de entrenamiento de la pliometría. Y ese programa es el que puede provocar el cambio. ¿En quién? En aquellos que tienen una dieta omnívora o en aquellos que tienen una dieta vegetariana. Entonces la variable independiente para ellos sería su programa de intervención. ¿Te fijas? Es lo mismo en el caso de Anita Loyola, que cuando ella quiere diseñar programas de actividad física vigorosa, ese programa es su variable independiente. Entonces, normalmente la variable independiente es la que va a provocar que se cambie un número, una medida, una decisión respecto a lo que estamos investigando. Aquí, por ejemplo, dice, el presupuesto familiar depende de los ingresos. La variable independiente serían los ingresos, porque el presupuesto familiar siempre va a permanecer como concepto. ¿Pero de quién depende? De la cantidad de ingresos que tenga. Veamos, entonces, ¿cuándo sería una variable dependiente? Para el otro lado, entonces. Para el otro lado. Acá está. El resultado, el efecto que produce el comportamiento de la variable independiente. Por ejemplo, el presupuesto familiar depende de los ingresos. La variable dependiente sería el presupuesto familiar. Entonces, cada uno de ustedes tiene una variable dependiente y una variable independiente. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Yo les voy a dar 3 minutos para que hagan este ejercicio y luego vamos a llevarlo al trabajo que están haciendo ustedes. El ejercicio es el siguiente. Miren acá, por favor. Ay, nada que ver. Pucha, estoy perdido. Un momentito, voy a ir acá. Acá está. Aquí hay una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente, dígame cuál es la variable independiente aquí y cuál es la dependiente. Sería Momento. el consumo de sustancias tóxicas. Tranquilo. Escríbalo y le damos 2 minutos. ¿Ya? Tranquilo. Vamos bien. 2 minutos.
Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Cuál sería la variable independiente? El consumo de sustancias tóxicas. Consumo de sustancias tóxicas. ¿Hay alguien que tenga otra idea? Esa es la, perdón, mala mía, esa es la dependiente, el consumo de sustancias tóxicas. La actividad, Claro, y la dependiente tendría que ser la reducción de la actividad sexual. En ese La sentido. dependiente. yo tengo en cuenta que la independiente es la reducción de la actividad sexual de los hombres mayores de 30 años. Ya, veamos lo Yo siguiente. concuerdo con Yuyunis con que la reducción de la actividad sexual es la dependiente. Ya. Sí, porque sería el resultado de la reducción de la actividad, po. No sería lo que provoca sería el consumo de sustancias tóxicas y el De resultado acuerdo. sería, Eso es. por ende, la reducción. Eso es. Lo que hace que las cosas cambien aquí es el consumo de sustancias tóxicas. ¿Y sobre qué va a influir? Sobre la actividad sexual. ¿Se entiende? Entonces, a más sustancias tóxicas, disminuye la actividad, etc. Entonces, uno podría hacer un experimento, ir probando dosis de sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando aquí? Lo único que podemos manipular desde la perspectiva de investigadores es la sustancia tóxica. ¿Se entiende entonces? Entonces, sustancia tóxica aquí, el consumo de sustancias tóxicas sería la variable independiente. Y la variable dependiente sería actividad sexual de hombres mayores de 30 años. ¿Se comprende la idea? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, ahora hagan el ejercicio con su hipótesis y con su problema de investigación para ver cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. 2 minutos. Álvaro, ¿lo tienes? Sí, creo. Dale. La dependiente sería el entrenamiento pliométrico. No. Esa es la independiente. Independiente, sí, verdad. Y la dependiente sería el cambio de dirección. Cambio de dirección. Entonces, la independiente, además tú podrías agregarle, es el programa pliométrico expresado en segundos. El resultado va a estar expresado en segundos y en décimas de segundo, ¿no es cierto? Sí. Eso es. Ahí ya lo tenemos claro. Paulo, ¿lo tienes claro tu variable dependiente e independiente? Sí, profesor. ¿Cuáles son? A ver, cuéntenos. Bueno, en el trabajo que estamos haciendo nosotros, habla sobre la percepción del profesor sobre los estudiantes, o sea, sobre la autoestima de los estudiantes del séptimo y octavo básico. Perfecto. O sea, ahí estarían las dos variables. La variable independiente sería el autoestima de los alumnos de séptimo y octavo básico, y la dependiente sería la percepción de los profes. Perfecto, bien, excelente. ¿Qué más, Dafne? ¿Tienes tu ejercicio? Sí, lo hice, pero no sé si está bien. Veámoslo, pues. En la variable
independiente puse que era mejorar el desarrollo de habilidades motrices, Ujú. y en la dependiente que era al estar en un jardín particular, porque mi trabajo habla de cómo afecta las habilidades motrices en un jardín particular y uno municipal. O sea, cómo se Muy bien. Entonces, tu variable dependiente sería habilidades motrices. Y la independiente sería tipo de jardín infantil. lo hice al revés. Claro, claro, porque lo que va a hacer que cambie la habilidad motriz es el tipo de jardín infantil que está, pues si es uno privado, si es uno subvencionado, si es uno municipal, si es uno de la Junta, ¿te fijas? Ya. Bien, ahí vamos. Fernanda, ¿cuál es tu...? Al tiro, profe. La pregunta es, ¿cuál es la percepción de los estudiantes de séptimo básico de un colegio subvencionado de la región de Valparaíso frente a los medios de tecnología utilizados actualmente para la realización de la clase? Perfecto. La variable dependiente sería Ya. la percepción de los estudiantes Muy y bien. la independiente frente a los medios de tecnología utilizados actualmente. Exacto. Perfecto. Súper Gracias. bien. Súper bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos avanzado hoy día? Entonces, en este capítulo ya tenemos claro respecto al tipo de estudio. ¿No es cierto? Ya sabemos si es cuantitativo, cualitativo, qué sé yo. Diseño de la investigación. Ya sabemos si es descriptiva, si es experimental, cuasi experimental, preexperimental, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo hemos seleccionado la población y la muestra, o cómo la vamos a seleccionar. Y ahora ya sabemos cuáles son las variables que van a intervenir en nuestro estudio. Hay una variable... Profe, una consultita antes de... Dime, Ricardo. En mi caso, perdón, en el caso de nuestro grupo, con los chicos, estamos preparando el tema del VO2 Max para medir en los cursos de primero y cuarto de las carreras de educación física y TDR, ¿verdad? Perfecto. En ese sentido, la variable independiente sería el consumo máximo de oxígeno, y las variables dependientes tendría que ser como el tipo de dieta que lleva la persona, el nivel de actividad aeróbica que tiene esta, Ustedes y quieren los ver cursos a los que vamos a... Sí, lo que quieren ver ustedes es al revés. La variable dependiente es consumo de oxígeno y la variable independiente sería el estilo de vida. Ah, ya. ¿Te Entonces lo hice al fijas? revés. Claro, porque lo que puede hacer cambiar el volumen de oxígeno, el volumen máximo de oxígeno, sería el estilo de vida. Mucho carrete, mucho Roma, poco, etcétera. Así que pueda cambiar eso. ¿Mm? Qué lindo el Roma. Es lindo el Roma, lo echan de menos. Y yo he hablado con ustedes, ninguno habla italiano. Bueno, así es la vida. No, el Roma está funado. ¿Está funado? Ah, ya. Yo fui una vez, pero no pude estar mucho rato porque el olor a hierba no me dejaba comer tranquilo. Así que no fui más. ¿Ya? Ni fue a comer al Roma, profe. Fui a almorzar, No, fui a almorzar, mal. sí, ¿verdad? Ya. Notable. Es Mala que- elección. Mala, Hay que tener mala. estómago para hacer eso, profe. Bastante. Ya lo supe en ese minuto. Alumno UPLA todo terreno, está bien. Sí, Profe, bien, todo terreno. sí. Está bien, Ay, el profe se puso la camiseta por los alumnos. sí, Me gusta eso. para entender, ¿ah? Ponerme, ¿cómo se dice ahora? Hay que ser empático, hay que entenderla. Ay. Oye, Bueno, las chorrillanas en el Roma eran buenas. Yo comía ahí también las sí, la chorrillanas. gente moría de una, no había caso. Sí. Moría de una con esa chorrillana. Por eso somos inmunes al coronavirus. Claro, era un alto porcentaje de probabilidad. ¿Eh? Bien, veamos la última variable, que se llaman variables intervinientes o variables extrañas.
estas variables normalmente se conocen o se pueden predecir un poco porque son variables que no podemos controlar. Por ejemplo, estado de ánimo de las personas que participan en el programa. Por ejemplo, un temblor, el coronavirus, el paro en la UPLA, son variables que no podemos controlar y a veces alteran nuestra investigación. Hay un colega que trabaja en la Facultad de Ciencias que trabaja con ratas, y ahí él trabaja en neurociencia. Y cada vez que hay paro, él tiene un problema enorme porque está haciendo experimentos con las ratas, y cuando hay paro no lo dejan entrar. Y se le van al diablo toda su experiencia. Entonces, es muy difícil en un ambiente como el nuestro tener controladas todas las variables. Y esas variables se llaman variables intervinientes. ¿Ya? Por ejemplo, tú estás haciendo una clase en el patio, por ejemplo, en los patios de los colegios municipales, y por medio del patio, yo me acuerdo, en un colegio en Viña del Mar, se cruzaban perros, los apoderados, se cruzaban profesores, como si fuera muy común, sin distinguir que ese patio, en la hora que había clase, se convertía en un salón de clase, en una cancha. Pero ellos seguían, entonces eso hacía muchas intervenciones de mala calidad para producir observaciones. Me acuerdo yo, cuando observábamos en un estudio que hicimos muchos años, qué enseñaban los profesores de educación física. Y ahí nos dimos cuenta que los profesores de educación física enseñaban en los patios, pero a veces no podían enseñar muy bien porque se cruzaban todas estas personas, los directivos, apoderados, perros en el colegio, en medio de un juego de mini voleibol. Entonces, eso interrumpía. Y esas se llaman variables intervinientes o variables extrañas, que a veces se pueden predecir y otras veces no se pueden predecir. Preguntas hasta aquí en lo que hemos desarrollado hoy día con el tema de volver atrás para ver los modelos de los diseños y poder avanzar con el tema de las variables dependientes, independientes y variables intervinientes. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda, una Daniel. consulta. Que me di cuenta de que en mi trabajo tengo dos variables. Ya. Dos variables independientes y una variable dependiente. Perfecto. En este caso, las dos variables independientes serían enfermedades inflamatorias persistentes y actividad física. Y la variable dependiente sería la mortalidad por SARS-CoV-2. Sí. Entonces, ahora lo veo así como para futuro, cuando cierre la investigación, ¿qué es más fácil, o para la próxima vez, tomar una de estas dos variables o trabajar con las dos al unísono? Normalmente cuando uno aprende a trabajar en investigación siempre parte con diseños más simples. Pero ya cuando avanza y tiene nivel de experiencia suficiente y de entrenamiento, puede trabajar con más de una variable, puede trabajar con un conjunto de variables. Por ejemplo, habilidades cognitivas. En las habilidades cognitivas está la memoria, está la velocidad de reproducción, de caracteres, de palabras, de qué sé yo. Entonces, habilidad para desarrollar trabajos matemáticos. Entonces, cuando hablamos de habilidades cognitivas, dentro de ellas vamos a encontrar por lo menos 6 tipos de habilidades. Y ahí es bueno poder diferenciarlas para después estudiarlas por separado. Porque, por ejemplo, uno podría hacer una hipótesis como la siguiente. La actividad física mejora las habilidades cognitivas. ¿Y qué pasa si mejora 3 y 3 no las mejora? ¿Cuál sería el resultado? Entonces, ahí conviene nombrar las habilidades cognitivas y no nombrarlas como un todo. Y ahí ya tenemos 6 variables para trabajar en detalle y poder hacer análisis más finos. Pero eso depende del nivel de entrenamiento, de habilidad y de experiencia que tenga uno en la investigación.
Así que Daniel, puedes usar las dos o puedes quedarte con una. Esa es una decisión que tienes que tomar en función de lo siguiente, en función de la capacidad para acceder a la información y poder dimensionarla. En ese sentido, tú tienes que, porque a veces cuando uno hace el proyecto, se entusiasma, pero en la vida cotidiana a veces no te permiten tomar o medir todas esas variables. Por ejemplo, yo acabo de terminar un estudio que repliqué, que antes yo lo hice en el año 2000. Hicimos con estudiantes de educación física una medición a todos los alumnos estudiantes de los colegios en Isla de Pascua. ¿Ya? Medimos antropometría, medimos patrones motores de carrera y lanzamiento en niños de primero y segundo básico, medimos condición física y dentro de la condición física aplicamos el test de naveta. Pues bien, el año pasado fuimos con un grupo de estudiantes, el año antepasado, con un grupo de estudiantes para volver a medir lo mismo que habíamos medido en el año 2000. Y esta vez hubo, en esa época, en el año 2000, había un solo colegio en Isla de Pascua, nada más. Ahora volvimos y habían 3 colegios. Entonces, uno de los colegios no nos permitió tomar el test de naveta. Porque existe la mitología de que el test de naveta provocaba muerte súbita inducida por ejercicio. Y ellos todavía están con esa idea y no los pudimos sacar de ahí. Entonces, esta variable interviniente, producto de que ya ahora hay 3 colegios y no solo uno, y en un colegio que tienen estas creencias, no pudimos medir a esos estudiantes. ¿Te fijas? Entonces, a veces hay posibilidades de replicar los estudios y otras veces te limitan la posibilidad de medir a los estudiantes. Hicimos un estudio comparativo sobre antropometría de mapuches, aymaras y pascuenses de la cultura Rapa Nui. Y para los mapuches y para los Rapa Nui no tuvimos ningún problema, al revés. Nosotros, por ejemplo, le decíamos, descúbranse el brazo derecho, y las chicas se sacaban la polera inmediatamente. Teníamos que decirle, no, por favor, cúbrese. Entonces, ustedes saben que hay una cuestión de ética que hay que cuidar, y, en fin. En nuestro grupo siempre tenían que haber mujeres para que hiciéramos los trabajos conjuntos. En cambio, mi colega de la Universidad de Tarapacá, cuando tenía que medir los aymaras, tenía que medir a las niñas en presencia de su madre. Y tenía que entrar el caliper por debajo de las ropas, porque las chicas no se quitaban la ropa para descubrir el brazo derecho y la espalda. Entonces, ahí tenemos algunas limitaciones para los estudios. Entonces, cuando uno revisa esas limitaciones, es cuando se propone los objetivos de investigación, porque el entusiasmo a veces es muy grande, pero en la realidad nos limita la cultura, la moral, los usos, las costumbres de la población en sí misma. ¿Ya? Así que depende de eso. ¿Ah? Preguntas, preguntitas, consultas. ¿No? Muy bien. El día viernes revisaremos ya sobre instrumentos, de limitaciones del estudio y lo que nos queda por revisar acá. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas, consultas? ¿No? Pero yo me puedo quedar. Por supuesto que sí. Ya pues, el resto nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien. Si hay alguien que se quiera quedar a hacer consultas, por favor, se quedan. ¿Ya? Ya, Que les profe. vaya bien. Que esté Cuídense bien. mucho. No, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, Gracias. chao. Profe. Que estén bien. Profe, gracias. Adiós, que estén muy bien.
Profe, yo le quería preguntar si recibió nuestro trabajo. Ángela, ¿Sí? sí, pues. ¿Sí? Ah, ya, Sí. es que no, o sea, no sé si no he revisado bien o qué, pero no lo No lo devolvió con algún reporté como comentario. recibido. Puede Sí, ser o eso. tampoco. Ah, ya, Pero pensé mira, que no le había llegado. sí, no te preocupes. Yo mañana reviso todo el trabajo de ustedes y les informo. ¿Ya? Ya, ya. Así Y que no hay profe, problema. tenía una duda sobre eso de las variables ¿Sí? en el de nosotras y la variable independiente sería el entrenamiento. Claro, porque eso es lo único que van a poder controlar. Lo que pasa es que aquí una variable es el tipo de dieta que usan ellos. Y ahí puede Sí, ser dieta A o B. Pero ¿qué es lo que sí, va a provocar la modificación? El programa de el entrenamiento que entrenamiento. van a aplicar. Y la dependiente serían las dietas. Sí, sí. Ah, ya, Mm. ya, eso era. Es que en una lo tenía así, pero después dije, ¿no será el salto la independiente? Pero es el entrenamiento. Claro, claro, porque el salto es una forma de medir el programa, el Ya, efecto del programa. ¿Mm? ya. Así que está muy Eso era. bien. Ya pues. Gracias. Chao, Ángela, que estés muy bien. Yuyito, cuéntame. Profesor, era respecto a las variables y a población y muestra. Ya, Es que yo le había mencionado sobre, ¿cómo era? Al tiro le digo, ya. si era probabilística o no probabilística. Eso es en base a la muestra. Exactamente. Pero tú vas Es a que tomar como en la las próxima, muestras intactas. Tú no vas a como en que, seleccionar, por ejemplo, al número 4, al número 8, al número 10 de la lista de cursos. Tú vas a tomar a todo el curso, ¿no es cierto? claro. Entonces, no probabilística. Ah, ya. Porque, por Es que ejemplo, había, si tú decidieras tomar solo a los impares de la lista de cursos, ahí ya sería probabilística. ya. Pero al tomarlos todos siempre va a ser no probabilístico. Exactamente. Probabilístico. Ah, ya. Es que había leído, por ejemplo, que al ser un enfoque cuantitativo, las muestras sí o sí son probabilísticas. Entonces como que me confundo. No, 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 Que no. decía, en el enfoque cuantitativo, las muestras probabilísticas son esenciales en diseños de investigación por encuestas, donde se pretenden generalizar resultados a una población. Ah, claro, eso es el fin último. El fin último, pero ahí cuando tú tienes una gran cantidad de muestras, po, ¿ya? Y tú vas a ¿Ya? hacer una muestra más ¿Pero a chiquitita, qué se po. refiere con una gran muestra, así Por como 100 ejemplo, personas? toda la región, Ah, ya. ¿ya? Para poder generalizar toda la región. Ya. ¿Mm? Ah, o sea, se basa netamente en que sea más gente. Claro, claro, porque por ejemplo, si tú quisieras generalizar en toda la comuna, tendrías que someter a cuestionario a todos los estudiantes del curso, no me acuerdo, quinto, sexto, o Sí, sexo. sexto, de todos los colegios municipales de la comuna. Ah, ya. ¿Te fijas? Pero tú vas a decir, no, lo vamos a hacer solamente en estos dos colegios. Ah, ya. Sean uno o sean en dos, es no Claro, probabilístico. claro, claro. Ah, súper. Ahora sí entiendo más. Ujú. Y las variables solamente hay que mencionar Mencionarla, claro, y después explicar un poco. y explicarla, exactamente. Ya. Sí. Como contextualizarla de cierto modo. Claro, por ejemplo, la variable
la variable aprendizaje significativo. Voy a explicar brevemente, ¿ya? Y lo otro es la percepción. Ya. Y lo otro es tecnología. Las tecnologías brevemente se describen, ¿no? ¿Las TICs en este caso? Eso. Claro, la cápsula y la clase en vivo, directo, no sé cómo se llama. Ya. ¿Mm? Creo que esa era la duda. Y lo otro es que en la introducción, pero aquí no lo tengo, eso sí. Habíamos citado a otro autor respecto como ¿Ya? al aprendizaje. Ujú. Habíamos comenzado con esa, pero no sabíamos dónde colocar la que usted había puesto. Finalmente ustedes la pueden sacar, ¿no? Si esa era una sugerencia nomás, pues. Sí, ¿Ya? pero para dejarla. Sí, incluso, Yuyo, la pueden poner en una hoja, por ejemplo, el título de la portada, bla, 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 y a continuación en una hoja sola puede venir esa cita. ¿Capta? Como los libros. Ya. Antes de la intro. Claro. Profe, yo tengo una duda cortita. Álvaro, dale. El marco teórico, en la pauta que envió usted, dice solo indicar temas, indicar solo los temas, subtemas con autores y años. ¿Se manda así como nombrando solo los autores o se desarrolla el marco teórico completo? Sí, desarrollalo un poquito. Ya. Desarrollalo un poquito. Ya, para saber que están usando autores calificados, se están usando, porque hay que usar papers, revistas, qué sé yo, Sí, no, libros. sí, es que lo estaba avanzando, igual ya lo tengo harto avanzado y quería saber cómo leí eso en la pauta, igual como que dije, a lo mejor no se avanza y estoy puro Claro, pasando. porque esto les va a facilitar después el otro curso de el final. síntesis profesional. Síntesis. ¿Ya? Ya vale, profe. Así que avance nomás aquí, no se probleme. Ya. Porque además hay autores que son clásicos. Por ejemplo, uno no podría hablar de volumen máximo de oxígeno sin dejar de nombrar a Astrand, que es el padre de la cuestión. En fuerza no puede dejar de mencionar a Carmelo Bosco, en saltabilidad, en fin. Pero eso es para que le den una vuelta, y algunos estudios que son contemporáneos. Ya, vale, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Álvaro, que estés bien, cuídate mucho. Igual. Creo que eso era nomás, profe. Ya, pues, tenía muchas fantástico. pequeñas dudas. ¿Ya? Ya, profe. Entonces descanse mucho, haga un bonito trabajo, como el que está En eso haciendo. estamos. Y nos vemos el viernes si todo va bien, ¿ya? Ya, profe. Ya, Yuyito, Cuídese, que que esté esté muy muy bien. bien. Gracias. Chao, adiós, un Chao, abrazo. chao.